Hola a todos y a todas y a todes. Hoy les voy a presentar la obra Bandera del colectivo La Artefactoría. Descripción del contexto de la obra. La Artefactoría nace como un conjunto de artistas que inicialmente se juntaban para acompañarse en su proceso creativo. Flavio Álava, Javier Patiño, Mónica Alvear y Jorge Velarde pertenecieron al colectivo artístico guayaquileño y para esta obra colaboró Matilde Ampuero con los textos. Aunque no necesariamente contemplaban un acercamiento postmodernista a su labor, en los años 80 ya comulgaban a partir de la necesidad de nuevas formas en la creación artística. La académica Lupe Álvarez explica que el colectivo se mostraba en sintonía con las nuevas prácticas del arte contemporáneo y mezclaba elementos tanto de la alta cultura así como de la cultura popular ecuatoriana. La artefactoría se planteaba enunciar nuevos rumbos en la plástica ecuatoriana, apartada de los cánones tradicionales. Su primera obra en conjunto es la revista Objeto Menú de 1983, que dialoga con el tema de la alimentación y con problemáticas sociales de Guayaquil. Originalmente un grupo de egresados del Colegio de Bellas Artes Juan José Plaza, luego se incorporan los artistas como Paco Cuesta y Marco Alvarado. Durante los ochentas se da la presidencia de Febres Cordero tras el gobierno de Osvaldo Hurtado. Gracias a la intervención extranjera con la muerte de Jaime Roldós, la crisis económica y social se ve agravada por la violencia usada en el gobierno de Febres Cordero. A pesar de esto, la década de los 80 es clave para ciertos movimientos artísticos del país, como los talleres de la Casa de la Cultura impulsados por Miguel Donoso Pareja. ¿Cómo fue el proceso de producción de la obra? El grupo utilizaba diferentes técnicas, entre las más notorias está el uso del collage como principal ejercicio. De igual manera, en sus otros trabajos vemos cómo componían a través de elementos cotidianos como bolsas de té, servilletas, postales, entre otras. Se realizaron 12 objetos iguales, firmados y manufacturados por los mismos artistas. Al igual que su primera obra en conjunto, Bandera se trata de una metáfora gastronómica, que se constituye como una crítica del símbolo patrio. En esta se encuentra un estandarte mal pintado, las obras de los artistas plásticos y una lista de precios, evidenciando la inflación del país. ¿Cuál fue el proceso de financiamiento de esta obra? ¿De qué manera este tipo de financiamiento determinó o no el tipo de producción de la obra? El colectivo empezó como un grupo de egresados del Colegio Municipal Juan José Plaza en Guayaquil. A inicios de los años 80, el Museo Antropológico, la Pinacoteca del Banco Central del Ecuador y el Hotel Oro Verde albergan exposiciones organizadas por Juan Castro Velázquez y Madeleine Hollander, respectivamente. Es en estas muestras artísticas donde acuden egresados como Patiño, Restrepo y Velarde. Después de estos acontecimientos, Castro reúne al grupo de jóvenes artistas para proponerles una obra en conjunto. Sin el apoyo de instituciones o espacios que alberguen o apoyen a las nuevas demandas artísticas que existían, es probable que grupos como la Artefactoría no hayan existido. De acuerdo con Adorno y Horkheimer, ¿es una obra de la modernidad elevada o no? Adorno y Horkheimer consideraban que existían distracciones populares de carácter circense, pero asimismo un tipo de arte que significaba las disonancias de la vida moderna. El arte de la modernidad elevada podía ser catalogado como difícil, aunque no estaba exento de procesos capitalistas de financiación. Bandera se trata de una obra de arte de la modernidad elevada, ya que utiliza aspectos culturales e ideológicos para retratar la situación social del país a partir de una técnica plástica vanguardista. Señala tres características de la obra cinematográfica postmoderna. ¿Cómo describe Orson Welles a la obra artística y a la obra cinematográfica? Orson Welles es un experto de la ilusión, como se autodenomina en su película F for Fake. La secuencia inicial empieza con el director interpelando directamente a la cámara. Esta es una historia sobre el engaño. Casi todas las historias son ciertamente un tipo de mentira. Welles constantemente juega con la noción de la verdad y lo falso, alrededor de la historia de Elmer, el pintor de las copias.
Como vemos, el director pone en escena como todo el contenido de la película ha sido una fabricación, y como ésta se equipara con la categoría de lo falso, que antes se discutía y algo que se encuentra en conceptos como el simulacro de Baudrillard. El posmodernismo entrelaza varias referencias para crear un nuevo significado, como lo hace Wells hablando de su obra como charlatán, y se aleja de la verdad universal que se maneja en el modernismo. Lo heterogéneo y autoconsciente de la película caracterizan a la narración posmodernista, al igual que el documental ensayo de Wells. ¿Quién es el autor en el cine? ¿Quién es el autor en las obras plásticas? El autor en el cine, desde el punto de vista ejecutivo, podría ser el productor, el director o el guionista. En el arte plástico son las personas que directamente trabajan con los materiales para crear la obra de arte. ¿Cómo describían el Miguel Ángel los guías de la exposición Miguel Ángel Vivo? Los guías hablaban de la genialidad artística de Miguel Ángel y sus trabajos. De igual manera, sus obras son reproducidas de manera masiva para su consumo. El cine es una obra individual, colaborativa o colectiva. El cine es una obra colectiva. No hay cine sin director, pero tampoco hay cine sin eléctricos, sin camarógrafos, sin sonidistas, etc. ¿Quién es el creador o la creadora de Barbie? ¿Quién es el creador o la creadora de Bella Baxter? La creadora de Barbie es Ruth Handler, aunque su identidad la constituye Barbie al entrar al mundo real. La creadora de Bella Baxter es Godwin Baxter. ¿Cómo se describe a sí mismo Orson Welles en F de Fraude? La gente dice que solía ser un mago, todavía lo sigue intentando, dice Welles. Según Houdini, un mago es solo un actor interpretando el papel de mago. Las nociones que aborda el film y de igual manera la manera en la que retrata a su protagonista y a su director, Welles juega constantemente con lo falso y con lo ilusorio como autor. ¿Quién tiene la autoría de la película Poor Things? ¿El director Yorgos Lanthimos o el novelista Alasdair Gray? A pesar de hablar de cómo el cine es un esfuerzo colectivo, la dirección de Lanthimos probablemente se llevará el mayor reconocimiento al momento de analizar la película. De todas formas, no habría film sin historia original o sin la interpretación de Emma Stone. ¿Por qué la teoría del autor y el cine de autor son criticados por tener una visión romántica del arte? ¿Qué capacidades le atribuye el romanticismo al autor? ¿Cómo este romanticismo describe, por ejemplo, la autoría de Miguel Ángel? Miguel Ángel firma durante el Renacimiento, que coincide con la elevación cultural que se le da al arte y a su autoría. La Piedad de 1499 se ubicaba en la Basílica de San Pedro, y la firmó en un acto de apropiación y probablemente debido a la errónea atribución hecha de la escultura a otro artista. Frente a una visión artística del autor, es necesario considerar varios aspectos que en una época y en una sociedad como la de Italia, durante el Renacimiento, no debió haber tenido en cuenta. Creo que el cine de autor puede albergar una visión romántica y elitista sobre el estilo artístico, y como fue mencionado antes, es en estos casos que muchas veces solo se considera al director como único creativo de la película. A pesar de esto, podemos considerar a la firma de Miguel Ángel como un primer intento de adueñarse del arte y establecerlo como un vehículo de identidad y de significado. ¿Cómo ve el personaje de Bella a su creador Godwin Baxter? ¿Qué relación tiene Frankenstein con Pobres Criaturas y Barbie? Bella entiende que su padre es Godwin, apropiadamente apodado God, cuando él es tan solo un bebé implantado en el cuerpo de una mujer. A medida que Bella transcurre su viaje de descubrimiento, se distancia de la idea de un único creador. La película termina con Bella, dueña de su propia voluntad e ideología, por lo tanto creadora de su propia realidad. Barbie aborda la identidad como un viaje propio hecho a través de la experiencia, y cómo ésta puede reflejar las complejidades de la vida misma. Por otra parte, podemos entender que el mito de Frankenstein supera a su creador, y como este se trata de una de las invenciones más famosas, refiriéndonos al monstruo. ¿Cuál es la crítica del análisis feminista a la teoría del autor?
¿Por qué crees que Maya Deren o Agnes Barda no tienen el mismo protagonismo que los autores de la nueva ola francesa? Creo que el poco reconocimiento que existe en el cine a las mujeres es debido a las circunstancias sociales actuales. En una sociedad que es machista, no es difícil imaginar cómo las películas hechas o dirigidas por mujeres eran escasas en un principio y estigmatizadas de igual manera. Cineastas contemporáneas como Chantal Akerman, Agnes Barda, Maya Deren y Lucrecia Martel son importantes artistas que no debemos pasar por alto. A partir del texto Usos de lo erótico como poder, haz un análisis de lo pornográfico en Cleo de 5 a 7 y el desprecio. Cómo influye el género y la autoría en lo erótico. Cleo nos muestra la historia de una chica que es perseguida constantemente por su imagen, o su bella imagen, para ser más precisos. Esperando los resultados de su examen, Cleo conoce a Antoine y logra reconciliar sus problemas existenciales. Lo erótico es un recurso dentro de cada una que yace en un plano profundamente femenino, describe la autora. Lo erótico también puede ser fuente de poder e información en las vidas de las mujeres, pero se ha regañado y se ha devaluado en la civilización occidental. Podemos hablar de lo erótico como una especie de autoría, ya que Lord habla de lo erótico como una fuerza provocativa que no teme su revelación. El caso de Cleo es claro, su arco de personaje culmina en ella totalmente apoderada de su cuerpo y de su imagen, por lo tanto, de su vida. Por antítesis, tenemos el caso de Camille en El desprecio. Camille es una mujer que se enfrenta ante los cortejos del productor norteamericano, así como la desilusión frente a su esposo y su vida amorosa. Al final, Camille decide irse con el productor, pero mueren en un accidente. Existe cierto aspecto pornográfico al mostrar de manera tan cruda la tragedia de Camille, a mi parecer. Según Lord, la pornografía es la negación del poder de lo erótico, supresión de la emoción profunda. Esta representación de su infelicidad, las dudas existenciales de su esposo y las conductas materialistas del productor chocan, literalmente, en una fría imagen de lo que se habló previamente en la película. La muerte no es el fin. Fritz Lang termina de filmar su película y el escritor continúa con su vida. Eso, gracias.